Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo con vosotros. Pues bueno, pues hoy inevitablemente toca hablar otra vez del tema de Francia. Pues aunque aquí en España no se ha hablado mucho del tema ese de estos follones que hay en Francia, pues en las redes sociales, internet, están que arden. Y no hacía más que todas partes hablando de los disturbios que están pasando en Francia. Ha pasado unos disturbios muy graves y se han podido ver centenares de vídeos que sube la gente y que son el mejor testimonio de lo que está pasando en Francia y no lo que te enseñan en las televisores. Se han visto multitud de coches ardiendo, agitadores persiguiendo a los ciudadanos, tirando piedras y cualquier tipo de cosas contra los policías, incendiando edificios, y también incendiando comercios y saqueándolos. Lo mismo que una gran quema de coches. Hasta incluso a un alcalde uno de los alcaldes de ahí, de un pueblo de Francia, también le han incendiado, le han amenazado, le han hecho cosas malas. Y bueno, el presidente Macron, Emmanuel Macron, pues ha tomado unas medidas de que ha sacado más de 45.000 policías, 45.000, o como decía ayer, todo un ejército, porque tenemos comparativos. En Francia me parece que hay dos tipos de policías, la Policía Nacional, como aquí en España, y la Gendarmería Nacional. Los gendarmes son los equivalentes a los guardias civiles aquí en España. Y Policía Nacional me parece que son 150.000 policías y los gendarmes otros 150.000. O sea que en Francia hay unos 300.000 policías. Y fijaos que hay más policías que militares en el ejército. Bueno, aunque la gendarmería ya ha dicho que son militares más bien, pero bueno, yo diría que toda la policía en su conjunto podríamos decir que son militares en el sentido que tienen armas, tienen tanquetas, tienen ametralladoras, tienen fusiles y tienen todo el instrumental de hacer la guerra. Lo mismo que están haciendo los militares. Pues en Francia hay más policías que militares, porque el ejército francés me parece que son unos 200.000 y unos 70.000 que están en la reserva, según me he visto en alguna parte que no me acuerdo. Y esto si lo comparamos, por ejemplo, con Ucrania, pues tiene un ejército de unos 200.000 militares, solo Ucrania, donde hay guerra. Y en el frente, donde están los rusos, hay aproximadamente unos 100.000 militares. O sea, hay más policías que militares en Ucrania. Para que hagáis una comparativa de cómo están las fuerzas ahí, tanto los policiales como los militares, porque esto de que Macron haya tomado la medida de 45.000 policías para combatir contra los disturbios, contra los agitadores y restablecer el orden, un orden que no creo que lo logre restablecer. Pues una cosa muy gorda, una cosa que se podría extrapolar aquí en España, porque los franceses nos van adelante en este tema. ¿Qué pasa? El problema es la inmigración de una diversidad de pueblos que no tienen la misma mentalidad que los europeos, no tienen la misma mentalidad que los franceses, no tienen la misma religión, no tienen el mismo modo de vida, y eso los hace, provoca una convención compatible. Y aparte hay otra cosa, que las leyes en Francia, como buena parte de Europa, incluida España, las leyes son muy blandas, favorecen mucho a los delincuentes, no los castigan lo suficiente. Y esto da al lugar a que delinquir salga muy barato y lo aprovechan. Y lo aprovechan sobre todo estas gentes que están pues disconformes, que no se integran, dejando aparte otro tipo de problemática que hay, el desempleo, la falta de oportunidades para el futuro, que cobran muchísimos impuestos, que hay mucha delincuencia, el país está muy endeudado y bueno, que se está viviendo con un miedo y hay tantas injusticias, hay tanta delincuencia, hay tanta inseguridad que hay un momento que estallan. Estalla incluso la misma policía, porque a la policía cuya misión es mantener el orden y proteger a los ciudadanos, los políticos ni les dejan mantener el orden ni les dejan proteger a los ciudadanos, porque están por unos intereses políticos en las que, por ejemplo, hay que proteger la inmigración, hay que blanquearla,
En cambio, a los europeos, los de aquí, a estos hay que maltratarlos para que equilibrar, por ejemplo, el tema de la violencia, que parece que violencia hay entre todos, pero en realidad no es así, nos están engañando a todos. Hay más violencia entre inmigrantes que entre nacionales. Y en esto apelo a las estadísticas. Estas estadísticas que los políticos no interesa que se conozcan o bien las maquillan para dar lugar a un tipo de interpretación o de otro. Pero bueno, ¿cómo se solucionaría esto? Fijaos que ya hace mucho tiempo Francia había tenido guerra contra Argelia. Me estoy refiriendo a Argelia porque el detonante de todo lo que ha pasado ha sido un inmigrante magrebí de origen argelino de 17 años que tenía antecedentes policiales de delincuencia, y un policía francés, también joven, no tan joven como el otro, unos 38 años, padre de familia, que tenía una buena hoja de servicio, según he visto por informaciones por internet, pues se sintió amenazado y en defensa propia lo disparó. Y a partir de aquí, pues se abrió la caja de Pandora, que ha dado origen a todos estos disturbios que han provocado incendios por toda Francia, incendios urbanos provocados, y los disturbios que han hecho los agitadores para enmerdarlo todo aún más. Pues bueno, que como el adolescente este es de origen argelino, me ha hecho recordar que Argelia había tenido una guerra con Francia y el presidente de Argelia, Ben Bella, dijo unas proféticas palabras, que me parece que dijo algo así como que Europa, Francia, la van a conquistar, la van a vencer los vientres de las musulmanas. Todas las inmigrantes, toda la inmigración que proviene del Magreb, o sea, de Marruecos, de Argelia o de Túnez, que antes habían sido colonias de Francia, pues solo las mujeres ahí migrando a Francia, como se reproducen mucho, es decir, no son como los franceses de 1 o 2 hijos, son de 4, 5, 6, 5 hijos. Pues de esta manera iban a multiplicar la población y pues de esta manera se iban a adueñar de Francia. Iban a ganar la guerra, pero ya no con las armas, sino con los vientres. Y otro conocido árabe, otro musulmán, también muy conocido, que había sido presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, un dirigente político de Libia que fue asesinado, que dijo que algo parecido, que con los inmigrantes musulmanes yendo a Europa se iban a reproducir de tal manera que ya no iban a vencer a Europa en una guerra con armas, sino con los vientres. Y estos nuevos ciudadanos, buenos ciudadanos, no sé, no sé si son europeos o no, los que provienen de estos países de África, pues esta gente de origen africana ahí en Europa se iban a multiplicar de tal manera que llegaría un momento que incluso tendrían derecho a voto, tendrían poder de voto, podrían votar y acabarían transformando Europa y convertirla en un continente de predominio musulmán. Ahora en Francia, por ejemplo, yo diría que más o menos en estos momentos el 30% aproximadamente, más o menos, de los residentes que hay en Francia son de origen inmigrante, mayoritariamente musulmanes, es decir, vienen de moros o de negros, fundamentalmente. Bueno, que también hay pakistaníes, hay de otras partes de la tierra, pero básicamente son moros y negros. En estos momentos hay un 30%. Y digo de origen porque hay muchos que han nacido allá en Francia y les han dado la nacionalidad francesa, o bien han venido a Francia y fácilmente les dan la nacionalidad francesa, los consideran como ciudadanos franceses y no son ciudadanos franceses reales. Entonces estamos a un punto ahora que, más o menos en una década, en Francia, la mitad de la gente que hay en Francia, aquí una década, aquí unos 10 años aproximadamente, la mitad, 50%, van a ser de origen inmigrante. No franceses de origen puro, de origen de abolengo, no lo van a hacer. Y claro, esto crea un problema muy gordo, como ya se ha podido ver ahora con esto de los disturbios que está pasando estos días en Francia. Entonces, si no hubieran venido esta gente, no hubieran habido este tipo de problemas.
no habría este tipo de problemas, porque en Francia solo habían franceses, había un sentimiento del patriotismo más arraigado, y los franceses se sentirían mucho más franceses, estarían mucho más maturados para hacer las cosas por Francia, porque existiría esta motivación del patriotismo, que con estas políticas de la multiculturalidad, de la diversidad, que han creado una confusión, una desorientación, han creado una especie de torre de Babel, que hasta ha desalentado y ha desanimado a muchos franceses, que incluso los mismos franceses se sienten franceses. Porque ¿qué coño de Francia es esta? Que cualquiera entra y hace lo que quiere. Y además impone sus costumbres, su mentalidad, su religión. ¿Qué coño es esto? Bueno, pues ya, como decía antes, si no hubiera entrado otros inmigrantes, este problema no existiría. Y además, en una época como ahora, por ejemplo aquí en el caso de España, que los índices de paro juvenil son muy altos, pues no tiene sentido que tengan que venir inmigrantes y se reproduzcan. Pues en Francia nos van adelantando en esto, quizás van el doble de lo que vamos nosotros en cuanto a gente de origen extranjero que hay allí. Y este es el problema. Y digo, porque si no hubieran venido esto no hubiera sido un problema, pero ahora están. Y ahora, algunos pueden suponer, si toda esta gente de aquí la deportamos toda a su país de origen y Francia vuelve a ser lo que había sido antes, una Francia para los franceses, esta sería la solución. Pero bueno, la solución no creo que esta fuera la solución, porque ahora los que están aquí en Francia viven en Francia, tienen sus trabajos en Francia, han desarrollado su proyecto vital en Francia, se sienten más de Francia que no de afuera, aunque no se sientan del todo franceses. O sea que esto no se puede solucionar así como así, de hacerlos, de deportarlos a todos, sacarlos a todos del país y que Francia vuelva a hacer lo que es. O sea, Europa pudiera volver a hacer lo que es. Esto de momento no parece que no sería la solución. Además, muchos puestos de trabajo también están copados por inmigrantes y si los tienen que sacar de estos sitios, entonces ¿cómo funciona la maquinaria productiva francesa? Necesitaría un tiempo para volver a adaptarse, quizás unos pocos años, pero habría un retroceso económico muy importante. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues bueno, dejarnos ya de tonterías. Hacer leyes duras contra los delincuentes, los de afuera y los de aquí. Y no me come estos cuentos de que cuando pasa algo no se dice ni la nacionalidad. Decir la verdad, la nacionalidad del delincuente. Porque si en forma de esta estadística, pues hay más delincuentes de esta etnia o de esta nacionalidad de origen, pues una cosa que hay que tener presente. Todo el mundo quiere saber la verdad y no le gusta que le tape nada. O sea, estas tonterías dejarlas y hacer leyes duras que castiguen con fuerza la delincuencia, porque yo creo que esta es la mejor manera de prevenir y de evitar que siga habiendo mucha delincuencia, que es lo que ha dado origen a los problemas que están pasando ahora. Hay que cambiar de mentalidad, porque esta gente que viene de afuera, por ejemplo, a las mujeres, tienen otro concepto de las mujeres. Por ejemplo, las musulmanas les obligan. Está muy mal que una mujer hable, está muy mal que una mujer estudie, aunque no pasa con todas. Y se va formando una serie de prejuicios que no les favorecen ni a los nacionales del país, ni a los extranjeros que vienen aquí al país. Porque las mujeres europeas, las mujeres francesas no aceptan esta falta de libertad que tiene que soportar la mujer musulmana. Esto hay que superarlo. No podemos seguir con costumbres y con mentalidades más propias de la Edad Media. Estamos ya en el siglo XXI y hay que cambiar la mentalidad y adaptarse a los nuevos tiempos. Estos nuevos tiempos tienen que conllevar más libertad, más educación, más tolerancia. Y así podemos aprender a convivir. Porque, digo, ya no podemos arrancar a esta gente y devolverla a su país. Aparte que su país tiene otro tipo de problemas quizás mucho más graves y tampoco, desde el punto de vista de los derechos humanos, tampoco sería esta la solución. Pero bueno, quiero decir que es un problema muy gordo, hay que hablar, hay que poner muchas cosas encima de la mesa, hay que escuchar a diferentes partes y proponer soluciones, y que no sean soluciones violentas, porque la violencia nos hace daño a todos, a los de aquí y a los de afuera. Y no nos conviene, es como las guerras.
Las guerras hay vencedores y perdedores, pero el daño que causan es inmenso, sobre todo a quien le ha tocado directamente la guerra. Puede ser la muerte, una amputación física, unos profundos daños psicológicos. Es todo lo mismo que seas de un bando o del otro. La guerra es violencia y la violencia afecta mucho. Es una cosa muy, muy mala, la tenemos que evitar. Por tanto, tenemos que buscar soluciones pacíficas, soluciones que nos aporten satisfacción a todos, hacer bien las cosas. El ser humano no es perfecto, pero a medida que vamos adelantando, vamos llegando a unos estadios que podemos construir y hacer una sociedad mucho mejor, donde se pueda convivir en paz, donde todo el mundo pueda disfrutar de bienestar y poder llevar una vida tranquila, donde el ser humano, cada uno, sea de un país o del mismo país, pues pueda desarrollarse y estar bien y poder vivir sin miedo. Esto sería lo ideal, pero para hacer estas cosas, para hacer esto hay que hacer las cosas bien, sobre todo por parte de los políticos, pero ya vemos que los políticos de hoy día son muy falsos, son incompetentes, son irresponsables, una mierda de políticos lo que tenemos. Pero bueno, no podemos perder la esperanza y tenemos que tener esta esperanza de que las cosas puedan cambiar. Sobre todo, esta esperanza la tienen que aportar las que somos las personas que realmente estamos preparadas, dando ejemplo, dando explicaciones, aportando ideas, haciendo bien las cosas, o sea, dar ejemplo, porque el ejemplo es lo mejor para aprender y para mejorar, dar buen ejemplo. Y creo que las cosas irían así, aunque puede pasar cualquier cosa, porque ahora con lo que ha ido pasando, ya el año que viene son las Olimpiadas en Francia y se verá a ver si se ha superado o ha empeorado la cosa. Pero bueno, si la cosa no tiene remedio, pues si no te afecta directamente, dejarlo donde está y olvidarte de esto, lo que es mierda. Y a la gente común de la gente no les gustan estos temas y estas mierdas. Y el que no lo tiene de cerca, pues es afortunado. Y al que lo tenga de cerca, pues que busque una solución, que se vaya a vivir a otro sitio, pues el precio que tiene que pagar si quiere llevar una vida mucho más tranquila, que no tener que vivir con gente no recomendable. Es lo que hay. Pero bueno, si las cosas se hacen bien, los políticos hacen leyes buenas, justas, las cosas podrían cambiar. Bueno, dejando ya el tema de Francia, pues yo quería hablar de otro tema, ya tema nacional. Quería hablar de esta propuesta que ha hecho Yolanda Díaz, la vicepresidente Yolanda Díaz, que también es ministra de Trabajo, la que decía de la que la llaman la motomami, o de las cosas chulísimas, se están haciendo cosas chulísimas, porque supuestamente ha hecho una promesa chulísima, A los que cumplan 18 años les quiere dar 20.000 euros. 20.000 euros. ¿Os imagináis lo que es esto? Un chico de 18 años le vas a regalar 18.000 euros, según ella, que es para pues que le ayude en su proyecto vital, por ejemplo, si una entrada para un piso, o para abrir un negocio, o para lo que quiera, o pagar sus estudios, por ejemplo, o para lo que quiera, hacer un viaje, gastarse lo que quiera, 20.000 euros de todos los contribuyentes. Y vosotros sabéis lo que son 20.000 euros. Un chico de 18 años que no ha trabajado nunca, que no tiene idea del trabajo, que no sabe lo que cuesta, los sudores que cuesta ganar el dinero. Y cuando la inmensa mayoría de la gente, a ver, yo me pregunto, 20.000 euros, ¿quién es capaz de hacer ahorrar, llegar a 20.000 euros? Porque yo 18 años. Pues bueno, yo acuerdo más o menos que tengo una capacidad de ahorro de 80 euros mensuales. 80 euros mensuales. 80 euros mensuales aproximadamente son 1.000 euros al año. 1.000 euros al año ahorrados, 1.000 euros solamente. Y para llegar a 20.000 euros tengo que ahorrar 20 años. Estos son 20.000 euros, son esto. ¿Y qué puedo hacer con 20.000 euros? Pues por ejemplo comprarme un coche, pero tengo que ahorrar 20 años. Porque tengo muchos gastos. Tengo que comer, gastos de gasolina, gastos de la letra del coche, tengo que pagar la electricidad, tengo que pagar el agua, tengo que pagar internet, las cosas que necesito, o si estoy de alquiler, o si tengo que pagar una hipoteca, tengo una serie de gastos que no, mi capacidad de ahorro es muy, muy limitada. Y ahora, así a un chico de repente, a cumplir 18 años, le regalas 20.000 euros.
Bueno, 20.000 euros puede ser pues una pensión alta. 20.000 euros son, por ejemplo, un pensionista que cobra una pensión alta, que la mayoría de la gente no cobra pensiones altas aquí en España. Por ejemplo, 1.600 euros al mes, por ejemplo. 1.600 euros al mes, pues 20.000 euros, estos serían para 2 años. 2 años de un pensionista de 1.600 euros al mes y que no se gastara ni un puto duro. Y otra cosa, yo sigo bien las estadísticas de este país y este país está muy endeudado. ¿Sabéis cuánto debemos de deuda pública? Debemos aproximadamente entre 35 y 40.000 euros por español. Por español. Eso significa que una familia de 4 personas, padre, madre, hijo, hija, los hijos, padre, madre, una familia, pongamos 40.000 euros cada uno, debe 160.000 euros. 160.000 euros que se debe de deuda pública al Estado. ¿Por qué? Porque ya cada persona, cada español debe, como he dicho antes, aproximadamente 7 o 8.000 euros. Pues si son 8.000 euros y los multiplicas por 4, una familia de 4 miembros significa que tiene un ahorro de 32.000 euros. Os lo digo para que comparéis el nivel de riqueza que tenemos aquí en España. ¿Y os parece bien que a un joven de 18 años le tengas que dar 20.000 euros que no ha trabajado, que no se ha ganado por sí mismo, que no ha aprendido a trabajar, que no ha aprendido a ganarse el euro y lo tengan que pagar los demás con su trabajo, con sus impuestos? ¿Esto es lo correcto? Yo creo que esto es un mal ejemplo. Bueno, esto ha sido pues polémica porque el partido Sumar de Podemos de Yolanda Díaz no tiene programa político. Cuando me he enterado por las noticias de hoy de que propone 20.000 euros para cuando cumpla 18 años, he querido ir a ver su programa electoral, a ver si que ya tenían programa electoral, pero no tienen programa electoral. Solo tienen una web que te piden dinero para financiar el partido y la campaña electoral. Y salen algunos personajes del partido, pero no tienen nada de programa electoral ni programa político, o sea que no sabemos lo que va a hacer si llega a ganar el gobierno. Si supongamos que Yolanda Díaz fuera la presidenta del gobierno en España, pues no tenemos ni idea de cuál va a ser su política. Salvo esta promesa que ha hecho de los 20.000 euros para los jóvenes de 18 años, y sabemos que no se va a poder cumplir, que es una simple promesa electoral. Lo que tiene en el vídeo de hoy y hasta el siguiente vídeo. Adiós amigos, espero no haberos aburrido. Adiós.